presentes en este foro tan importante, en este evento que va a tener trascendencia, como ya comienzan a verse los resultados de la articulación que hay entre la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, en donde está creado un grupo de WhatsApp con 3 integrantes nada más que nos comunicamos permanentemente. Entonces, en primer lugar, es importante, y yo quiero circunscribirme a 3 temas, a 3 tópicos única y exclusivamente. Poner de presente aquí las conclusiones de un estudio sectorial de la Contraloría General de la República de nuestros aspectos fundamentales de vigilancia y de realizar estudios de carácter sectorial del Sistema General de Participaciones que va destinado hacia la salud. Un segundo punto de una orden que da la Corte Constitucional para mirar el escenario concreto que yo tengo y la fijación que tengo desde que llegué aquí como procurador hasta hoy. Van 14 años de esa fijación del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. Es la derrota total sobre el proceso de mejoramiento, de intervención y de todo el Estado, y posteriormente concluir con la articulación que estamos haciendo con el Ministerio de Salud, la Superintendencia, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, que también entra en este propósito sobre 5 ejes emblemáticas en todo el país, en donde se cumple permanentemente no el círculo vicioso, sino el círculo criminal, diabólico, de mejorar hospitales, se roban el hospital, vuelven y lo mejoran, y vuelven y se lo roban, y así sucesivamente. Porque este es un tema que hay que debatirlo, que es el tema de la política y de los negocios. Aquí el tema es la salud y los negocios. Entonces, es cierto el aspecto que tiene que ver, y tiene que ver el estudio que realizó la Contraloría General de la República, y lo voy a hacer muy puntual en 6 o 8 temas rápidamente, porque son 10 minutos de la intervención, sobre el estudio que se hace sobre el Sistema General de Participación, sobre su cobertura, su sostenibilidad, sus contradicciones, porque tiene contradicciones, sobre las brechas que hay, sobre los buenos resultados que ha habido, sobre los avances que ha habido en ese sistema, y desde luego pues las necesidades de hacer unos cambios y las necesidades de hacer una priorización que para la Contraloría es fundamentalmente el objetivo, la población más pobre de los colombianos. Pero en ese punto concluimos que en la financiación del Sistema General en Salud confluyen varias fuentes, de las cuales el Sistema General de Participación de nuestro presupuesto nacional aporta cerca del 18% de todos los recursos después de la cotización de los regímenes contributivos, y los recursos de ese Sistema General de Salud suman 7.8 billones de pesos en el año 2016. Nunca en la historia de Colombia había habido tanto dinero para la salud, que son 50 billones de pesos que está manejando el sistema anualmente, pero también muchos problemas han existido. Y eso demuestra el tema del crecimiento del Estado colombiano en los gastos públicos, que hace 100 años era el 4% del Producto Interno Bruto y hoy es el 23% del gasto público, el gasto público de acuerdo con la proporción con el Producto Interno Bruto. Entonces hay mucha plata, es que tenemos plata, hay plata, y lo que hay que saber es manejar esa plata, vigilar la inversión de esa plata, porque nos encontramos con la situación de la famosa frase del presidente Alfonso López Pumarejo, que antes nada más robaban los ladrones. Ahora, además de los ladrones, hay una cantidad de gente que roba y se ganan a los ladrones, senador. Entonces, ese volumen, dentro de ese sistema general de participación, los recursos para el sector salud pues corresponden dentro de esa órbita al 24.5%. La cobertura, por ejemplo, la cobertura de afiliación, se concluye en el estudio que el Sistema General de Seguridad Social en salud se ha incrementado progresivamente, pasando del 86% del 2009 y ya estamos en el 97% en el 2015, que este es un estudio que se hace en el 2016. Pero hay una situación que afecta a la sostenibilidad del sistema, pues aquí está la persona que
más maneja el tema, que es el ministro de Salud, que se ha vuelto un especialista a profundidad de este tema, que tiene un dominio, no un manejo, sino ya el dominio total del tema con sus capacidades de economista, porque este es un tema de grandes finanzas públicas, de grandes políticas públicas. Este es un tema no solamente del administrador hospitalario, del médico especialista, sino de grandes políticas públicas. Y hay una situación que afecta a la sostenibilidad del sistema. Y es el crecimiento del régimen subsidiado, que está en el 48.1%, por encima del régimen contributivo, que está en el 44.5%. Entonces, es menor la población con capacidad de pago que la población subsidiada. Y eso afecta, desde luego, el equilibrio financiero que debe haber en este tema. Entonces, ¿qué encontramos en el tema de contradicciones? A pesar que ha existido un crecimiento y está demostrado y probado con cifras y con eficacia y eficiencia en este servicio, en lo que se puede llamar así, en la cantidad de afiliados del régimen subsidiado no necesariamente se están cubriendo, que es la preocupación a los menos pobres. Ese es un tema que tiene el sistema, tal como lo está demostrado fundamentalmente con las informaciones del Departamento Nacional de Planeación. Y tenemos un problema que es, desde luego, el que se refería el señor procurador, el tema de la corrupción. Entonces, en ese tema de la corrupción, estamos sobre 400.000 colados en el CISBEN, desde luego que son colados con altas enfermedades, con cuantiosas enfermedades de tratamientos, y ese problema, como los temas del país, viene desde hace 10 años. Ese tema de los colados en el sistema de salud está perviviendo en el sistema de salud desde hace 10 años, no es de ahora. Eso no descubrió el Departamento Nacional de Planeación el agua tibia ahora con esto, sino que viene en este problema. Ese es el problema y está más viejo. Les contaba yo en el foro de semana que se hacía referencia que el libertador Simón Bolívar, el 12 de enero de 1824, dictó un decreto, ahí está el decreto, la pena capital para los corruptos, que eran los autores del gran desastre en que se debatía la nación, una nación que había sido creada 5 años antes. Hoy tenemos 193 años después, senador, y estamos en el mismo tema. Está vivito y coleando el tema, no ha cedido. Entonces, ese es un punto muy fundamental, pero desde luego que el sistema sí representa y presenta avances importantes para todos los indicadores a nivel nacional. No obstante, de los 17 indicadores que se fueron planteados en los objetivos del desarrollo del milenio, que ustedes conocen muy bien, relacionados con el sector salud, acorde al 2015, porque vuelvo a repetir, este estudio es del 2016, el país venía cumpliendo solamente con 6 de los 17 indicadores. Otro tema que tiene que ver con los promedios nacionales esconden lo que yo refería a las grandes brechas que existen en el sistema de salud y tiene la población. Se sigue evidenciando a nivel territorial, ese es un tema que lo ha planteado y lo escuché en la Universidad Central en un foro por el ministro de Salud, muy serio, evidenciando el manejo de la salud a nivel territorial. Hay un tema del manejo de la salud a nivel territorial en donde hay grandes disparidades y alrededor del 50%, oígase bien este dato, de los municipios del país no cumplieron con la meta nacional. Es decir, estamos hablando de 600 municipios, entre 600 y 700 municipios que no cumplen con la meta. Entonces, eso es importante también y lo que hay que buscar es la reducción. El sistema tiene que buscar y luchar por la reducción de esas brechas y porque estas muestran un ritmo lento y en los cálculos que nosotros hemos hecho en ese estudio, que hace el estudio, eso demoraría entre 15 y 24 años en reducir todo ese proceso de las brechas. Entonces esto plantea la necesidad de hacer transferencias al sistema general de participación mucho más progresivas, o sea que hay que privilegiar esas relaciones rezagadas. Quienes conocen el tema de la justicia, de la congestión de justicia, quienes han sido magistrados en tribunales, en despachos judiciales, tienen un problema, que el magistrado que está descongestionado lo castigan mandándole los negocios del que está condicionado. Eso pasa aquí en el sistema de salud. Es decir, quienes incumplen se benefician con los propósitos
de mejorar el sistema porque pues reciben mayores ayuda. Hay otro hecho grave que también se encuentra en este tema y es el componente del que más de la mitad de los recursos públicos en esos territorios que se mandan para el Sistema General de Participación son utilizados a nivel territorial en el tema de gastos de funcionamiento, temas administrativos, es decir, no cumple su cometido el destino, es decir, ese Sistema General de Participación está destinado a salud, a educación, a saneamiento básico y agua potable. Yo creo que aquí sí hay que hacer un trabajo y estoy planteando el tema de la vigilancia, de compulsar esas copias a la Procuraduría, a la Fiscalía General de la Nación por la comisión de los delitos que se están cometiendo, de variarle la destinación a los recursos y para efectos de hacer el proceso penal, de hacer el proceso de carácter disciplinario y además de hacer el juicio de carácter fiscal por el daño que se está ocasionando por el no cumplimiento de las metas de esos dineros. Hay que resaltar también en cifras que tiene el Ministerio de Salud y que presenta, y de Protección Social, y que presenta continuamente el señor ministro, la población no asegurada también ha tenido una disminución importante. Este periodo pasando de 5.730.000 ciudadanos en el 2010 a solo 745.000 en el año 2015. Yo creo que ese es un hecho importante, un hecho que hay que resaltar, un hecho notorio, y desde luego pues que entre el año 2012 y 2014 presenta el estudio, alrededor del 70% de los recursos del componente se destinaron a prestación de servicios de la población más pobre. Ese es un tema que hay que reconocerlo también y que es importante, siendo desde luego que el costo promedio de atención a cada persona no afiliada se vuelve 3.5 veces más alta de haber tenido afiliados al régimen subsidiado. Es decir, se crece 3.5 veces, es el costo que se crece cuando se le presta el servicio. Seguimos insistiendo, esa es una de las metas, uno de los propósitos, una de la Contraloría General de la República con relación a la población más pobre, no asegurada, y el pago de servicios tecnológicos no POS, que son condiciones excepcionales del sistema para que exista un incentivo en cuanto a más disponibilidad de recursos que son importantes. Y finalmente queremos, pues, en este aspecto, pues, sugerir y como Contraloría General de la República, como órgano de control para el buen uso de los recursos públicos y de los bienes públicos que se conjugan en este tema de la salud, se debe cumplir con el énfasis de la Constitución política de priorizar la población más pobre y ayudar a reducir las brechas, sobre todo a nivel de los territorios, con nuevos criterios de distribución y hacer una revisión, señor ministro, con todo respeto, de esos criterios de distribución del Sistema General de Participaciones porque las condiciones de los sectores en esa forma han cambiado. Este es, pues, en conclusión, lo que tiene que ver con el estudio que realizó la Contraloría General de la República. Ahora, para terminar, dos aspectos puntuales, es la actuación especial que hicimos como un caso concreto, emblemático, del universo que hay de casos de los hospitales públicos, de la SESE, el Hospital San Francisco de Asís, que es de segundo nivel y es el único en ese nivel en el departamento del Chocó. Es el único que hay. Esas condiciones lamentables las vi yo como Procurador General de la Nación exactamente hace 14 años cuando ingresé a la Procuraduría. Lamentable, las camas oxidadas, los médicos desde luego con 6 meses sin el pago de sus servicios, la falta de medicamentos, la falta de alimento para los pacientes, los familiares con la olla en la mano, una ollita con sopa, con la cuchara dándole en la boca al paciente. Yo soy de una tierra ganadera, del Cesar de Valledupar, y las lecherías que tenemos en esas tierras se caracterizan en el mes de mayo por la abundancia de la mosca que atrae el queso. Era superior la abundancia de la mosca en el Hospital San Francisco de Asís.
La Corte Constitucional pues tiene una decisión del 2008 y abordaron falla y se concretó, y concretamente el Jorge Iván Palacio, que era el magistrado ponente en ese tema, insistió en el tema de ese y nos dio la orden el 24 de noviembre de 2015 de hacer esta auditoría especial que se desarrolló en el 2016 en el Hospital San Francisco de Asís. La única orden, no vayan a ninguna parte, vayan al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. Ahí está el emblemático problema de la salud en Colombia en ese lugar. La Superintendencia de Salud desde el 2007 había ordenado la intervención, duró 9 años la intervención sobre ese tema, y la Corte Constitucional resolvió el 30 de junio del 2006 suspender la intervención, no más intervención sobre este tema del Hospital San Francisco de Asís. Se repuso algo, pues ratificó eso, y el Ministerio de Salud en la resolución del 2000, una resolución posterior al 2016, levantó el tema de la intervención. Entonces, ¿qué encuentra uno? 3 temas nada más, 3, no vamos a hablar de más nada. En esa actuación se encontraron, pues, que entre las cosas que a pesar de la intervención, porque hay que decir una cosa, todo esto estaba antes de la intervención, todo esto que está aquí marcado en la actuación especial estaba antes de la intervención, pues estaban las deficiencias administrativas, las deficiencias financieras y sobre todo el tema de la infraestructura del hospital, que es más importante que eso. Y encontramos ya en el tema concretamente financiero, se evidenció la falta de oportunidad en la cancelación de los pasivos. Para poner los datos nada más del 2014 y 2015, encontramos que los cuales se incrementaron de 12.000 millones del 2014 al 2015 y pasaron de 24.000 millones en el 2014 y a 36.000 millones en el 2015. Es decir, conclusión de 12.000 a 36.000 millones. El resultado es que se incrementan los pasivos en 24.000 millones en 2 años en este hospital. Y un detalle, el agua del hospital se toma directamente del río que circunda la ciudad de Quito, con una motobomba que absorbe el agua y la lleva al hospital. No hay acueducto al hospital. Y desde luego que se montó una planta de tratamiento para el suministro del líquido del agua del transporte, no solamente este transporte, la planta de tratamiento, y desde luego pues esa planta cuando hicimos la auditoría no estaba funcionando en manera óptima. Y desde luego lo más grave es que no había exámenes de laboratorio para la determinación de la calidad del agua que consumían los pacientes que estaban en el hospital. Entonces, desde luego, pues en una muestra que se hizo, ahí está el tema de la minería ilegal, que tenemos el caso más grave, que este es un caso patético en Colombia. El 80% de la minería en Colombia es ilegal, el 20% es legal. Las 25 decisiones de la Corte Constitucional solo son para el 20% de la minería, la demás no tiene control. Las grandes palas dragas no las ve nadie, no hay cómo verlas. Son unos monstruos que nadie los ve, de 20, de 30, de 40, de 50, de 100 toneladas, no se ven las paladragas. Entonces, ahí sí hay la presencia del mercurio que está presente en el río, en las muestras que se tomaron, debido a las actividades mineras. Ese es el líquido que va a donde los pacientes del Hospital San Francisco de Asís. Y en tercer lugar, el tema para concluir, de la intervención y de la vigilancia que vamos a hacer conjuntamente sobre los hospitales ya determinados de Barranquilla, de Valledupar, de Montería, de Bucaramanga, de Popayán y de Pasto, para hacer un tema también, digámoslo, utilizando el término emblemático, de lo que no debe ser el manejo de los hospitales públicos que están en el círculo vicioso, en el círculo diabólico, y vamos a entregar resultados de carácter administrativos, disciplinarios, penales, fiscales, todo lo que sea necesario para hacer esta gran contribución y continuar ese trabajo. Este es el arranque nada más de ese proceso que vamos a hacer. Muchas gracias.